Seguimos en este magazine de Imagen Platense Noticias y en este caso, como es habitual, como siempre tenemos a nuestro especialista en política para hablar, bueno, del tema del día, de la semana, de las últimas horas y justamente el tema que está en debate. Señor Gustavo González, ¿cómo le va? Hola, ¿Todo ¿qué tal? bien? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, obviamente que está instalado. Ujú. La pregunta es, ¿dónde está Santiago Claro, Maldonado? sí. Pero también los caminos Ujú, y ujú. a dónde toca este tema Mm, tan sensible, sí, pero que pone en jaque al sí, gobierno. sí, desgraciadamente es un tema que ya lleva más de 30 días, ¿no? Mm, Yo creo que, bueno, todas las miradas, lo que están señalando las críticas, no las críticas político-partidarias, sino las críticas más razonables. Hoy le hacía una nota al presidente del CELS. Eh, Digo, una respuesta tardía del gobierno, eh, si uno quiere, hasta una minimización del hecho, de la gravedad, no del impacto político. Digo, esto sería otra cosa, ¿no? De la gravedad de un desapareció de mm, democracia, ¿no? Este, me- una minimización del hecho, Bullrich cuando tuvo los encuentros con los legisladores, inclusive algunos encuentros con la prensa, no fue feliz en sus declaraciones, este, dejando de lado o haciendo una defensa bastante corporativa de la gendarmería, que es la fuerza que reprime, que desaloja la ruta y que reprime, e inclusive va más allá de lo que el juez le había indicado que tenía que ir. No filmó el procedimiento, el juez le había indicado que tenía que hacer. Entonces, y lo que uno ve hoy es que Patricia Bullrich no es más la vocera del tema en el caso, en la desaparición de Santiago Maldonado, no es más la vocera del gobierno. De hecho, mm, ayer en la reunión que hubo con el presidente de la Nación, entre la ministra de Seguridad Bullrich, el ministro de Derechos Humanos, el ministro de Justicia, perdón, Garabano, y el secretario de Derechos Humanos Abruz, quien después habla con la prensa es Garabano. mm. Y hoy el gobierno mandó al secretario de Derechos Humanos a Esquel para interiorizarse de la causa. La fiscal Gil Carbó también está colaborando en Esquel con la justicia, con la fiscalía. Y lo que uno ve es que el gobierno tardíamente se está dando cuenta de la complejidad, ¿no? Y desgraciadamente lo que pasó el viernes pasado, esa manifestación importante, y con las consecuencias después de detenidos, represión, pintadas, gente tirando piedra, un montón de cosas, Mm. Por un lado, bueno, ¿no? Ujú. esto podríamos decir ya un capítulo avanzado de lo que fue la marcha. Mm. Pensaba por otro lado ahora lo que anunció el presidente. De hecho, hoy se informó que se sube la Sí, sí. recompensa para la búsqueda Ujú, y también un mecanismo mucho más exhaustivo ujú. para, bueno, obviamente tratar de acelerar en un tema que preocupa al gobierno. Sí, inclusive algunos errores procedimentales, entiendo yo. El mismo juez que es el que mandó desalojar la ruta es el que tiene a cargo la causa. Sí. Este, la gendarmería, que sería la fuerza que estaría, ¿no?, Mm, implicada en la desaparición de Maldonado, digo estaría porque en potencial, ¿no?, ujú, implicada, no fue apartada de la búsqueda del procedimiento, de la búsqueda de Maldonado. El presidente de la Nación saliendo después de 30 días a hablar al respecto. Eh, ¿Por qué sale ahora? Creo que, digo, porque el tema está escalando, de hecho, Naciones Unidas se está preocupando del tema, el tema está escalando, no hay, la principal hipótesis establecida sigue siendo Gendarmería. Mm, Este, por supuesto, Gendarmería es una fuerza nacional a cargo del gobierno de la nación, porque ni siquiera la fuerza provincial de la provincia de Chubut, ¿no?, a mm. cargo, gobernada por Das Neves, que es un peronista, no ha alineado con el gobierno nacional. No estuvo implicado en el desalojo porque era una ruta nacional. Entonces, en realidad, todas las miradas y todas las líneas terminan yendo Mm. al gobierno de la nación y terminan implicándolo. Más allá de que Ujú, el presidente bancó públicamente ujú. el accionar de Patricia Sí, Bullrich, sí. ministro de Seguridad, que haya
hablado Mauricio Macri en los últimos días, ¿tiene que ver con cierta desconfianza o que tal vez nota que en líneas generales se mira de reojo el trabajo de Pero la inclusive ministra? la aparición de Macri en el tema fue desafortunado, porque es una pregunta que le hace un periodista en una visita a él a un canal de televisión y que lo aborda en un pasillo y que él termina respondiendo adentro de un ascensor. Hasta eso fue desafortunado, digo, porque esto es grave. Entonces merecía otro tipo de respuesta por parte del gobierno nacional, otro detenimiento, otra mirada. Ahí salió el secretario de Derechos Humanos de la Nación a decir que, o el gobierno nacional a decir que se habían intentado reunir con la familia de Santiago Maldonado, es que ellos hicieron el gesto, pero dijeron que no. Me parece que eso, 30 y pico de días después, ya se empieza a complicar el panorama internas en el mismo gobierno nacional que trascienden por una mirada que tiene Patricia Bullrich y otra mirada que tiene el ministro de Justicia de la Nación. Yo creo que es un tema bastante grave. Un desaparecido de democracia, posiblemente en una represión por una fuerza de seguridad nacional, es un hecho grave en un país que ha tenido este tipo de hechos, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta fue tardía del gobierno nacional. Por supuesto, de toda la ciudadanía, todos estamos esperando que aparezca con vida Santiago Maldonado. Lo que pasa es que también, como también la justicia está bastante manchada de credibilidad, todavía no sabemos qué pasó con la AMIA, con la voladura de la AMIA, de la ADIA, con la muerte de Nisman, como hay un montón de cosas que no se saben, la verdad, entonces esto termina siendo una mancha. Entonces, lo que uno termina pensando, termina poniendo en crisis la idea de que vamos a saber realmente qué pasó con Santiago Maldonado. Y eso, por supuesto, que es una mancha para el gobierno, ¿está bien? Y una mancha para el país, para toda la ciudadanía, para la democracia. Está claro que lo importante es lo que sucedió y tratar de dar con el paradero, ¿no? Sí, sí. De Santiago Maldonado, que es lo más importante. Ahora, ¿qué papel tiene desde el ámbito político? Digo, se ha centralizado mucho, justamente analizándolo estrictamente desde lo político, bueno, como se han centralizado las elecciones de las PASO y sobre todo en provincia. Otra vez, por un lado, el gobierno nacional y por el otro lado, el kirchnerismo. Este tema también se ha centralizado y se ha focalizado en la interna política. Sí, sí, inclusive la semana pasada se viralizó, porque decía, cuando abrí el bloque, decía, se pone en jaque al gobierno este tema, digo, pone en jaque desde lo político, ¿no? Está claro. Sí. Digo, lo pone en un lugar donde el gobierno creo que no imaginaba, corriéndonos del hecho, que es lo más importante. Me parece que la respuesta, por eso, que fue tardía el gobierno, uno espera, todos esperamos saber que aparezca con vida Santiago Maldonado y saber la verdad de los hechos, y yo creo que la que está en crisis es la ministra de Seguridad de la Nación. Me parece Patricia Bullrich la más apuntada por su mal manejo de la crisis. Porque esto es una crisis, ¿no? Ahora, una crisis institucional. Sí. Ahora, esto, ¿no le ha jugado en contra también a Cristina Fernández de Kirchner? Lo que Cristina Fernández de Kirchner, lo que se viralizó es una foto de ella en una iglesia con un cartel de Santiago Maldonado pidiendo por la aparición. Lo que pasa es que una madre de no me acuerdo si un chico o una chica, que fallece en la tragedia de 11, la increpó y eso también se viralizó. Me parece que lo que tiene que quedar en claro en este tipo de cosas, que son trágicas, que son muy complejas, es que las fuerzas políticas en su conjunto tienen que aunar esfuerzos para el esclarecimiento, no sacar tajada. Entonces me parece que hay una mala lectura política ahí, de tratar de subirse a un hecho que es muy complejo. Entonces me parece que hay una mala lectura de la expresidenta de la Nación en ese tipo de cosas. Porque esta persona, la mamá, se acercó a ella y le dijo asesina. Le dijo asesina, ¿no?
digo, muy fuerte eso. Sí, muy Entonces fuerte. me parece Dentro que de una iglesia hay una iglesia, carga simbólica muy importante. exactamente, entonces me parece que fue, digo, me parece que eso fue muy desafortunado. Eh, yo lo que creo es que lo del viernes, la marcha del viernes, y si sucede otra marcha, me parece el discurso del hermano de Santiago Maldonado, me parece que fue muy bueno, fue muy elocuente, y no fue partidario, ¿no? Fue político. Digo, no se embanderó en una consigna partidaria. Digo, se embanderó en una búsqueda de quiero saber dónde está mi hermano. Entonces me parece que fue, y eso creo que sirvió mucho para calmar y para que, digo, cada uno, digo, establezca o se constituya desde el rol que se tiene que constituir. Entonces me parece que lo que mejor podemos hacer en este tipo de cosas, los responsables de las diferentes fuerzas políticas, los diferentes ciudadanos, es apostar o trabajar o luchar, digo, para que las cosas se encaucen normalmente y que parezca Santiago Maldonado y que los responsables tengan que pagar por esa desaparición. Uno espera que aparezca con vida, ¿no? Por esa desaparición. Y no partidizarlo. Me parece que la democracia argentina no se merece ese tipo de, es fuerte lo que voy a decir, pero no se merece ese tipo de mezquindades. Me parece que este tipo de problemática trasciende lo político partidario. ¿Sí? Sí, hubo más de 200.000 personas. La marcha fue muy grande, pero además después a muchos nos han llegado periodistas o que estamos en este tipo de cosas. WhatsApp, digo, apareció Maldonado muerto, con fotos, cosas de, digo, audios que se viralizaron. La verdad, digo, muy desagradable. Me parece que digo, este hecho merece otro tipo de respuesta, inclusive de la ciudadanía, de las fuerzas políticas, de los líderes políticos, del gobierno nacional, de la ministra del área, pero también de la ciudadanía, ¿no? Sí, pero creo que, de hecho, varios medios en el mundo reflejaron lo que fue una marcha realmente impactante. Sí. Después tiene otros ribetes para seguir analizando. Me parece que tiene que ver con mezquindades políticas alrededor del hecho en sí. Pero ahora en este caso, digamos, como recién hablábamos del alrededor, ahora de lo que es el hecho y lo que genera, me parece una buena señal para la sociedad, que haya una movilización tan importante en un hecho como el que ha sucedido. Bueno, por algo los medios más importantes del mundo lo reflejaron y reflejaron la cantidad de gente que se acercó a esta movilización. Después hay un montón de ribetes como para sí, pero eso también yo creo que, claro, y que merece una mirada, ¿no? Porque lo que uno ve, digo, este año, la movilización de marzo de la CGT terminó muy mal. Sí. Esta movilización, que era por otra causa, termina muy mal también. Entonces, digo, hay noticias de que una dirigente de la corriente calcita combativa fue víctima de unos tiros que no se sabe por qué. Entonces me parece que hay muchos hechos que se están sucediendo muy complejos y que para algo está la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, la ex-CIDE, ¿no? Entonces uno también espera de ese tipo de fuerzas que tenga una mirada. Bueno, entonces uno dice, bueno, las 30 y pico de personas fueron detenidas, algunos fotógrafos, ¿no? Algunos periodistas. Digo, ¿eso qué era? ¿Una organización? ¿Estaban trabajando como los periodistas? ¿Era una organización? ¿Había algo logístico armado? ¿Eran 3 personas que se desubicaron o 30 personas que se desubicaron y empezaron a atacar? Digo, ¿qué es lo que hay atrás? Porque si no, estas cosas suceden y uno no sabe por qué suceden. El ex líder de Quebracho, Fernández Teche, de la ciudad de La Plata, fue atacado él dice, por sus propios ex compañeros, apuñalado en el medio de esa manifestación. Digo, están pasando cosas bastante graves que también amerita una mirada, información, que todos sepamos qué está pasando. Digo, porque si no, cualquier movilización termina en hechos desgraciados, en vandalismo. Digo, me parece que la democracia necesita otro tipo de responsabilidad, de institucionalidad, de mirada, que se constituya la república con todas las letras, ¿no? Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Gustavo González, nuestro analista político y haciéndonos reflexionar y pensar acerca de
de lo que ha sucedido en los últimos días. Una tanda y ya regresamos con mucho más. Imagen Platense, el canal de la ciudad.